Hola compañeros, buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema que ya ustedes leyeron y expresaron en su cuestionario, que es el equilibrio térmico. En el equilibrio térmico lo que me está diciendo es que el calor pasa del más caliente al más frío, como aquí dice. En el equilibrio térmico el calor cedido por el objeto caliente será igual al calor ganado por el objeto frío, considerado que nos tiene pérdidas de energía. Entonces me está diciendo la máxima, que el calor cedido es igual al calor ganado. Es la ley del equilibrio térmico o la ley cero de la termodinámica, una de las más importantes leyes de la termodinámica. Bueno, entonces ya sé que el calor cedido es igual al calor ganado. Recuerden, siempre de la temperatura más caliente a la temperatura más fría. Así es el intercambio de calor. Bueno, vamos a empezar a resolver algunos problemitas sobre la ley cero de la termodinámica o el equilibrio térmico. Bueno, me dicen que tenemos una mezcla de 400 gramos de agua a 40 grados. Obviamente la voy a mezclar con 600 gramos de agua a 80 grados centígrados. Y me están preguntando cuál es la temperatura final de la mezcla. Bien, vamos a utilizar el equilibrio térmico, la ley cero de la termodinámica. Vamos primero con los datos. Si se dan cuenta, tenemos ahora más datos. Tenemos el agua fría, tenemos el agua caliente. Entonces voy a poner una señita. Temperatura del agua caliente. Del agua fría, perdón. Primero voy a empezar por la fría. 40 grados. Masa del agua fría. Masa del agua fría. 400 gramos. Ahora voy con la caliente. Masa del agua caliente. 600 gramos. Temperatura del agua caliente. 80 grados centígrados. Bueno, ya tengo mis datos. Ya tengo temperatura del agua fría, masa del agua fría, masa del agua caliente, temperatura del agua caliente. Vamos a ocupar esta, la máxima, ¿sí? Entonces me dice que el calor cedido es igual al calor ganado. Bueno, ¿quién cede calor? Pues el agua caliente. Entonces va a ser el calor del agua caliente. Va a ser igual al calor del agua fría, al calor que va a ganar. Al calor del agua fría. Listo. Aquí hay que hacer una consideración importante. Como el agua caliente va a ceder calor, entonces va a tener signo negativo. Va a ser menos Q, no se les olvide. Siempre el que va a ceder va a tener signo negativo. Q del agua caliente igual a Q del agua fría. Bueno, ¿cómo calculamos el calor? Ya lo calculamos. El calor es M, es el calor específico por el incremento de temperaturas. Así calculamos el calor en la clase de los problemas pasados. Bueno, entonces va a ser la masa, el signo negativo. Calor del agua caliente es igual a la calor del agua fría. Como este perdió calor, por eso le pusimos signo negativo. Hasta ahí vamos, ¿eh? Entonces va a ser calor, masa por el calor específico por el incremento de temperaturas. Calor menos la masa del agua caliente por el calor específico del agua por la temperatura 2 menos la temperatura inicial. Final menos la inicial. Le voy a poner final menos la inicial. Igual a la masa del agua fría por el calor específico del agua fría, que es el mismo que el agua caliente, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Bueno, calor cedido igual a calor ganado. ¿Quién va a ceder el calor? Pues el agua caliente, la va a ganar el agua fría. Como este pierde calor, le pusimos signo negativo. ¿Cómo calculamos el calor? Masa por el calor específico por el por la diferencia de temperaturas. Masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas
Masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Bueno, vamos a subir los valores. Menos el valor signo negativo. Masa del agua caliente. ¿Cuánto teníamos de agua caliente? 600 gramos. El calor específico del agua. 1 caloría por grado centígrado. Por la temperatura final, no sabemos cuánto es, porque los mezclamos. Menos la temperatura inicial. ¿A cuánto estaba el agua caliente? A 80 grados. Igual. Espera, me voy a recorrer para acá. Si no, no va a caber. Menos masa del agua caliente, ya habíamos dicho que eran 600 gramos. Por el calor específico, 1 caloría, grado centígrado. Temperatura final, no sabemos, menos la temperatura inicial, 80 grados. 80 grados. Igual a la masa del agua fría, 400 gramos. Por el calor específico, 1 caloría, grado centígrado. Por la temperatura final, no sabemos, menos la temperatura inicial del agua fría, 40 grados centígrados. Listo. Bueno, ya tenemos todos nuestros datos. Ya sustituí los valores. Ahora, voy a multiplicar este 600 por 1. Me va a dar 600 para poder hacer las operaciones que están acá. Entonces va a ser menos 600 por 1 me da menos 600. Y de este lado quedó la temperatura final menos 80 grados centígrados. Igual, 400 por 1, 400. Y de este lado quedó temperatura final menos 40 grados centígrados. Voy a multiplicar este por este para quitar el paréntesis. Este por este, este por este, este por este, este por este. Menos 600 por TF, Menos 600 por TF, pues me da lo mismo. Menos por menos más. Menos por menos más. 600 por 800. 600 por 80. 498,000. Igual. 400 por TF. 400 TF. Más por menos menos. 400 por 40. 16,000. 16,000. Listo. Ahora, este está positivo, lo voy a pasar negativo. Este está positivo, lo voy a pasar negativo. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánto vale estas temperaturas. Entonces tengo menos 600 de la temperatura final. Positivo, lo paso negativo. Menos 16,000. Estamos haciendo un despeje. Positivo lo paso negativo. Hago mis operaciones. Menos 600, menos 400. Menos 1000. Menos 16,000, menos 48,000. Menos 64,000. Como quiero este está dividiendo, pasa multiplicando. Menos 64,000. Menos entre menos más. Menos 64,000 entre menos 1000 me da 64 grados centígrados. Esa es la temperatura final de la mezcla. Temperatura final, aquí lo voy a escribir. Temperatura final igual a 64 grados centígrados. Si se dan cuenta, el único problema es aquí. Decidir quién es el que cede y quién es el que gana. Y luego no hacer las operaciones con metódicos y con cuidadito. Vamos a otro ejemplo. Me dice que tengo un recipiente que contiene 0.5 kilogramos de agua a 15 grados centígrados. Y en ella se introducen 0.40 kilogramos de zinc a 115 grados centígrados. Y me preguntan cuál es la temperatura final de la mezcla.
Estamos trabajando la ley cero. Bueno, vamos a escribir los datos. ¿Qué datos tenemos? Pues tenemos la masa del agua. La masa del agua, que son 0.5 kilogramos. Tengo la temperatura del agua, que son 15 grados centígrados. Tengo la masa del zinc, que son 0.40 kilogramos. Y tengo la temperatura del zinc, que son 115 grados centígrados. Lo voy a convertir de una vez. 0.5 kilogramos son 500 gramos. 0.40 kilogramos son 400 gramos. Ya saben convertir, ya hemos hecho conversiones. Bueno, me piden la temperatura final de la mezcla. Vamos con la ley cero de la termodinámica. El calor cedido es igual al calor ganado. ¿Quién va a ceder el calor? El zinc. Entonces va a ser Q del zinc igual al calor del agua. Es el que va a ganar el agua. ¿Cómo calculamos el calor? Con masa, por el calor específico, por la diferencia de temperaturas. ¿Quién va a ceder el calor? El zinc. Entonces, negativo. ¿Quién va a ganar el calor? El agua. Masa por el calor específico del agua, por el incremento de temperaturas. Ya tenemos planteada la ley cero de la termodinámica. Ahora subimos los valores. Entonces va a ser masa del zinc, calor específico del zinc. Entonces, menos la masa del zinc, 400 gramos. Calor específico del zinc, 0.092 por temperatura final menos temperatura inicial, 115. Por la masa, 500 por 1 caloría por temperatura final menos la temperatura que estaba el agua, 15. Listo. Ya tengo mis datos. Masa del zinc, calor específico del zinc, la diferencia de temperatura, la masa del agua, calor específico del agua y diferencia de temperaturas. Otra vez, multiplico este por este primero. 400 por 0.092. 400 por 0.092. Menos 36.8. Por temperatura final menos 115. Nada más multiplique 400 por 0.092. Y me dio 36.08. Igual. 500 por 1. 500 por temperatura final menos 15. ¿Listo? Ahora voy a multiplicar este por este por este. 36.8 por la temperatura final, pues me da la temperatura final. Menos 36.8 de la temperatura final, menos por menos más, 36.8 por 115, 4.232 grados centígrados, igual 500 por TF, me da lo mismo, más por menos, 500 por 15, 7.500 grados centígrados. Queremos esta temperatura final. Este lo voy a pasar para acá, este lo voy a pasar para allá, despejando. Positivo pasa a negativo, menos 36.8. Positivo, negativo, menos 7.500, positivo, negativo, 4.232. Sumo 500 menos 36.8 menos 536.8
menos 7.500 menos 4.232 menos 11.734 multiplicando, pasa, dividiendo, temperatura final va a ser igual menos 11.734 grados centígrados. Ahí se está multiplicando, pasa dividiendo. Menos 11.734 entre 536.8. Resulta que la temperatura final va a ser igual a 21.85 grados centígrados. Este es el resultado. Menos entre menos más. Y así resolvemos los problemas que les voy a enviar. Hay que plantear la ley cero de la termodinámica, quién va a ceder, quién va a ganar, nuestra ecuación de calor, masa por el calor específico para el incremento de temperaturas, sustituir datos y recuerden, las unidades de la masa siempre tienen que estar en gramos. Bueno, les mando unos ejercicios, que estén bien. Hasta luego.